Aquí tenemos los tres métodos que utiliza el objeto de salida estándar. Tenemos el print ln, el print y el print f, que es con formato. Aquí usted puede utilizar cualquiera de los tres métodos. No hay ningún problema, los tres son para imprimir. Los tres imprimen en pantalla. ¿Cuál es la diferencia? El método print ln hay un salto de línea. Por ejemplo, al ejecutarlo, la bienvenido a se me va a mostrar en una nueva línea y no seguido de hola mundo, sino que hay un salto de línea. El método print, con el siguiente carácter que hay en la instrucción que sigue se muestra justo después del último carácter que está en el método print. En este caso, el último carácter es un espacio en blanco. Entonces, al imprimir la primera letra o el primer carácter de la siguiente instrucción, se me va a mostrar justo después de aquí. Justo después de esto. Usted, al menos en lo personal, yo utilizo el método print solo cuando voy a leer datos. Ahí lo utilizo porque los datos que voy a leer los voy a ingresar después del espacio. De ahí se me pondría el cursor para yo poder ingresar los valores. Por lo general utilizo el método print ln y con formato. El printf, siempre que lo utilicemos, tiene que llevar los especificadores de formato, dependiendo de los datos que usted va a imprimir. En este caso, solo tenemos el tipo de dato cadena, porque todos estos argumentos son cadena. Entonces hay un solo especificador de formato, que es el porcentaje S, que es para los datos de tipo cadena. Y aquí, bueno, los saltos de línea, si queremos dar un salto de línea, pues utilizamos la contraplicada. Si queremos dar tabulador, o sea, mover un espacio, entonces utilizamos la contraplica T. Es de los que más se utilizan. Como les dije, que ustedes investigaran los demás. Como les dije, ustedes pueden utilizar cualquiera de los tres métodos. Siempre van a tener en cuenta que el método print, si usted no da un salto de línea, pues el siguiente carácter de la instrucción que le sigue se va a mostrar justo después de la última. Y cuando es con formato, pues debemos, si usted no escribe los especificadores de formato, les va a generar error, se lo va a estar pidiendo. Y cada especificador de formato tiene que tener un argumento. Si yo solo tengo dos argumentos, indica que el compilador me va a regresar. ¿Por qué? Porque este está vacío, él está esperando recibir un valor. Entonces, según la cantidad de especificadores de formato que tengamos, es la cantidad de argumentos que vamos a tener con ellos. Y dependiendo del tipo, porque podemos en un solo argumento, podemos mostrar cadena, podemos mostrar tipo de dato entero, podemos mostrar tipo de dato doble. Entonces, como les dije en la clase, cada tipo de dato tiene su especificador de formato. Ustedes tienen que ir relacionando o aprendiéndose cuál es el formato cuando usted quiere imprimir cadena, es el porcentaje. ¿Cuál es el formato cuando usted quiere imprimir enteros? Es el porcentaje de. Como les digo, estos especificadores de formato solo son cuando utiliza el método print. Si usted utiliza el print ln, no necesita estos especificadores de formato. Y lo vamos a ver más adelante, el print ln, cuando hay varios argumentos, no utiliza la coma, sino que utiliza el operador de concatenación, que lo vamos a ver más adelante. El print ln, la siguiente instrucción la muestra en una nueva línea porque ya hay un salto de línea. El print, el primer carácter de la siguiente línea la muestra justo
después de la última que está en el argumento del método print, y el método printf utiliza los especificadores de formato que son de acuerdo al tipo de datos. No sé si quedó algo más claro para quien tenía la duda. Sí, ya comprendo, estoy comprendiendo más. Comprendimos. Con esto, con la práctica, va a ir asimilando lo mejor. Sí, porque yo decía, ¿por qué? Y sí, como dice usted, esa pleca N es para que quede, ¿verdad? Hola, abajo, bienvenido a, y así, ¿verdad? Por eso es un salto de línea. Correcto, así es. Y si usted quiere, vaya, que Entonces, dejar un espacio, que diga todo corrido. si deja todo corrido, pues no necesita las contrapleca N. Sí, solo sería, ¿verdad? El print LN, ¿verdad? Solo un espacio ahí. Y sí, y no necesitaría el deformado, sino que el adecuado sería el print LN. Y si lo Sí, quiere, para que me lea toda, ¿verdad? Sí. sí. O si lo quiere Sí, es que siempre, eso tenía. si lo quiere siempre con el formato y no dejarle un salto y no darle un salto de línea, pues usted solo da el espacio. Pero siempre como son tres, ¿verdad? Por decirlo así, divisiones, entonces siempre sería, ¿verdad? Los saltos de línea los elimina, pero sí quedarían los otros Especificadores de porcentajes con la S, ¿verdad? sí, siempre quedarían porque es un argumento para cada, como tenemos Sí, tres, sí, sí. ahora entiendo eso. Entonces ahora sí lo dejaría así, pero siempre con los Sí, porque no tendría sentido, ¿verdad? Porque para eso mejor utilizamos el print LN, ¿verdad? Sí, ya, eso. bueno, como le digo, ahí usted es libre de utilizar cualquiera de los tres. Gracias. ¿Alguna duda más, jóvenes? Buenas tardes, Lee. Buenas En tardes. la que tenía yo era la import. Al principio, esa se pone al principio antes de public class, ¿verdad? Sí, correcto. Pero para qué utilizamos el import? Para poder utilizar la clase escáner. Si usted no importa la clase escáner, no va a poder leer, o sea, no va a poder ingresar valor. Porque para poder leer los valores, usted tiene que crear un objeto. Como digo, más adelante vamos a ver, tiene que crear un objeto que sea de tipo escáner, de tipo de esa clase. Sí, sí, no se importa, como quien dice, la tenemos allá alejada y tenemos que traerla a nuestra clase para poder utilizar. Las letras no son, ¿cómo se llama? De tipo escáner. No, es para No, cuando lea, cuando usted tenga que leer, ya sea letras, ya sea números, tiene que utilizar la clase escáner. Todo lo que usted, los valores que usted va a ingresar desde el teclado, utilizan la clase escáner para poder tener ese acceso a la ventana y usted poder escribir. Entonces, por eso es que entonces en este ejercicio no lo utilizamos, ¿verdad? Porque aquí solo ocupamos imprimir. Ya, por ejemplo, si queremos darle valor a cada uno, ya tenemos que traer el import. Correcto. Por eso es que en el siguiente ejercicio de suma sí está, ¿verdad? Porque ya trae valores. Ya hay que ingresar valores desde el teclado. En este ejemplo solo era imprimir, como usted es correcto lo que dijo, no la necesitamos porque solamente es que vamos a imprimir, solamente vamos a escribir en pantalla. Pues les digo, cuando necesitemos leer, ya sean números, letras o cualquiera, con tal el usuario tenga que ingresar valores desde el teclado, tenemos que importar esa clase escáner. Es la clase escáner. Si ustedes recuerdan, cuando le dice ingrese un número, le aparece el cursor, ¿recuerda? Aparece el cursor, entonces eso es lo que permite la clase escáner. El objeto que nosotros creamos de tipo escáner permite que el cursor esté allí y nosotros podamos ingresar ese valor. Voy a abrir la clase. Bueno, la clase de suma la tengo en otro dispositivo, no lo tengo aquí en la computadora. Pero vamos a crear otro ejemplo utilizando la clase escáner. En la clase suma leímos valores enteros. Entonces vamos a hacer un ejemplo leyendo valores dobles. Después vamos a hacer otro ejemplo para leer cadena, para leer letras. Entonces vamos a crear una clase
Bueno, antes, si tienen otra duda, voy a empezar el ejemplo. Y si alguien más tiene dudas, Lick, ¿qué tipo de editor de texto está usando? Porque ahí le genera el código el solo, entonces, bueno, yo tenía el Notepad, ¿cómo que se llama? Sí. ajá, Y sí, no genera código. Ajá. ah, Sí, yo ya. también tengo eso le iba a decir. Yo utilizo el Sublime. Me gusta más el Sublime. No sé. Como le digo aquí, no. Compañera, es que tienen que guardar el archivo como .java para que ya les genere automático el código. Siempre cuando utilice otro editor de texto. Pero, o sea, mientras no lo guardamos, al menos en Sublime, mientras no se guarda, no está la ayuda. ¿Alguna duda más? ¿Alguien tiene otra duda? Bueno, si no hay más dudas, vamos a crear la clase con el ejemplo para leer datos de tiempo real. Diga, ¿alguien iba a hablar? Ya vamos a crear la clase. Vamos a llamar la clase cuadrado. La guardamos. Cuadrado.java. Lo guardamos. Declaramos el método main. Como les digo, ustedes pueden escribir la inicial del método, las primeras dos letras, y luego le dan enter y automáticamente ahí les genera el encabezado del método main. Como vamos a leer desde el teclado, entonces vamos a importar de una vez la clase esta. Import está en el paquete de java.util.scanner. Termino en puntico. Como les mencionaba, las clases que Java tiene en su biblioteca están agrupadas, o sea, los paquetes son como unas carpetas donde usted almacena todas las clases relacionadas. Entonces, java.util, en este paquete se encuentra la clase scan. Entonces, vamos a crear el objeto de tipo scanner. Les explicaba que cada clase que nosotros creamos, podemos crear objetos. Ya en el próximo tema sería la creación la explicación de lo que es clase, objetos, con más amplitud. Vamos a crear el objeto escáner, que el escáner es se vuelve como un tipo de dato. Las clases se vuelven como un tipo de dato que son por referencia. El escáner es el tipo, le damos el nombre o el identificador, lo pueden llamar leer, entrada, como ustedes gusten, el nombre que ustedes quieran. Va la palabra clave new y luego va el constructor de la clase, que también lo vamos a estar viendo próximamente. Y en el argumento del constructor iría el objeto de entrada estándar, que es system.in. Tenemos declarado el objeto. Vamos a declarar una variable de tipo real. La variable de tipo real, aquí nosotros podemos utilizar el float y el double. Nos vamos por el double, porque, o sea, nos vamos a lo seguro, ahí podemos utilizar datos grandes y nos aseguramos que siempre puedan almacenar. Le declaramos una variable de tipo double, la vamos a llamar cuadrado.
Esto es la clase, esto es una variable. No hay ningún problema en que la clase se llame cuadrado y que tengamos una variable que se llame cuadrado. ¿Por qué? Porque la clase empieza con mayúscula y la variable empieza con minúscula. Java hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas las identifica como clase y aquí esta ya sería una variable. Entonces no hay ningún problema. Lo declaro igual para que vean que no hay ningún problema en que haya una variable que se llame igual que la clase, siempre y cuando sigamos la convención. Entonces le vamos a dar la instrucción al usuario que escriba un número decimal. Como le decía, al menos yo utilizo para leer el método print. Cuando le doy la instrucción al usuario, que ingrese algún valor. Escriba un número decimal. Otra forma para declarar las variables, lo podemos hacer al inicio o lo podemos hacer declararlo e inmediatamente asignarle un valor. Por ejemplo, si voy a declarar un número, tengo declarado un número y le voy a asignar leer punto next. Como les expliqué en la clase anterior, cuando depende del tipo de dato, es el método que vamos a utilizar para poder leer. Cuando vamos a leer tipo de datos enteros, el método que se utiliza es el nextInt. Para datos de tipo double, el método que utiliza el objeto de entrada estándar es el nextDouble. Aquí va en mayúscula la D. Abrimos y cerramos paréntesis. Esto lo pueden hacer también, declararlo. Si lo declaran acá arriba, pues diríamos así. Lo pueden hacer de esta manera y aquí le quitamos el tipo de dato porque ahí estaríamos declarando dos variables con el mismo identificador. Y si hacemos esto, pues aquí nos generaría un error al momento de compilarlo porque habrían dos variables con el mismo identificador. Entonces lo pueden declarar al inicio o de una vez al momento que usted le asigna la entrada. Ya tenemos la instrucción al usuario de que escriba el número decimal y ya dimos la instrucción de que se permita ingresar ese valor. Ahora vamos a calcular el cuadrado de ese número. Entonces, a cuadrado le vamos a asignar, este sería el proceso, le vamos a asignar número por número. Aquí no podemos decir el número a la 2, entonces número por número. Y ahí estaría el proceso para calcular el cuadrado del número que se ingrese. Ahora vamos a imprimir el resultado de ese cálculo. System.out. Vamos a utilizar el método con formato. Como les he mencionado, cada tipo de dato tiene su especificador de formato. Y vamos a dar un salto de línea de una vez. Vamos a decir el cuadrado
de, digamos, el cuadrado de el número que ingresa el usuario. Entonces aquí, si queremos mostrar el número que el usuario ingresó, vamos a imprimir ese valor. Entonces escribimos porcentaje F. Porcentaje F es el especificador de formato para los tipos de datos real o decimales. Ya sea para double o float, el especificador de formato sería porcentaje F. Entonces, este recibiría el valor de número, este especificador de formato. Luego vamos a decir es el cuadrado de número es cuadrado. Entonces, iría otro especificador de formato, otro porcentaje F. Y damos un salto de línea. El primer especificador de formato recibiría el valor de número, entonces el argumento sería número. Y el segundo especificador de formato recibiría el valor de cuadrado. El argumento sería cuadrado. Y aquí finalizamos. Tiene una pregunta, ¿por qué porcentaje F ahí? La F. Porque F es el especificador de formato. Recuerden que para imprimir con printf, cada tipo de dato tiene su especificador de formato. Para imprimir cadena es el porcentaje S. Para imprimir tipo de dato entero es porcentaje D. Y para imprimir datos reales o tipo de datos double o float es el porcentaje E. Ah, ok, muchas gracias. Por ejemplo, escribe porcentaje D, ahí lo va a probar después. Si usted escribe porcentaje D y le está pasando un valor flotante, ahí el compilador lo va a regresar, le va a decir que el formato no es el que se espera. Entonces, por eso cada tipo de dato tiene su letra, o sea, que identifica a ese tipo. Entonces, el porcentaje es. Ok, gracias. Bueno. Los otros tipos de datos también, digamos, los booleanos, los char, tienen su especificador de formato. Figueva, Diga. va a subir el video que estaba haciendo antes. El de inicio del ejemplo. Sí, el de inicio. Sí. Gracias. Bueno, o sea, completo voy a unir esto, que les quede en un solo video el ejemplo. Voy a esperar que vamos a continuar. Cuando utilicen el método que es con formato, deben de tener cuidado con los especificadores, porque dependiendo el tipo de datos que ustedes estén utilizando, así es el especificador del formato que van a utilizar. Con los flotantes o double, por ejemplo, si usted realiza un cálculo, quizá le van a salir, el resultado le da varios decimales, varios dígitos después del punto decimal. Nosotros, al momento de imprimir, podemos definir la cantidad de dígitos que vamos a mostrar después del punto decimal. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos escribiendo después del porcentaje, escribimos un punto, o sea, sin espacio, porcentaje punto, y luego iría la cantidad de dígitos que queremos mostrar en pantalla. Por ejemplo, si usted solo quiere mostrar un dígito después del punto decimal, pues escribe porcentaje punto 1F. Como le dije, sin espacio. Si queremos mostrar dos puntos después del punto decimal, pues escribimos porcentaje punto 2F. Lo vamos a dejar así para que observen
Vamos a dejar este limitado a que nos muestren solo 2 dígitos después del punto decimal y este lo vamos a dejar así con porcentaje. De aquí ya tenemos terminada la clase, la guardamos. Y abrimos el símbolo del sistema. Y voy a acceder a la ruta de donde tengo la carpeta. Ahora compilamos. Ya basé el nombre de la clase, cuadrado.java. Esperamos a que compile. O sea, no hay ningún error, al menos de sintaxis. Hay errores que dejan que usted ejecute la clase y hasta después lo muestra. Son los errores lógicos. Deja el compilador los pasos y ya en tiempo de ejecución se notifica. Cuando son errores de sintaxis, no nos deja ejecutar, o sea, el compilador nos regresa a que corrijamos. Entonces compilamos Java cuadrado. Enter. Se escribe un número decimal, que ahí tenemos el cursor. Si usted en vez del método print utilizó el println, por ejemplo, entonces el cursor se va a mostrar en la parte de abajo. De aquí, en la siguiente línea se va a mostrar el cursor. Como les digo, cuando es para leer valores, a mí me gusta utilizar el método print, porque el cursor me lo muestra después del espacio que yo dé. Voy a ingresar un número decimal, por ejemplo 8.5. Le doy enter. El cuadrado de 8.5 es 72.250000. En el número tenemos limitado, dejamos a que solo se mostrara 2 dígitos. Y en el otro especificador de formato lo dejamos sin nada, sin especificar cuántos dígitos vamos a ver y nos muestran todos los dígitos. Entonces, por eso, por lo general, yo muestro 2 dígitos después del punto decimal. Y porque esta es opción. Ya después, al agregarle el punto 2F al segundo especificador, nos mostraría solamente 72.25. Vamos a agregarle el punto 2F al siguiente especificador de formato. Vamos a ver punto 2. No sé si lo están viendo. Agregamos el punto 2. Guardamos. Y volvemos a compilar. Compilamos y ejecutamos. Voy a ingresar el mismo 8.5, que miremos la diferencia. Aquí está. Entonces, si ustedes quieren limitar la cantidad de dígitos que van a mostrar después del punto decimal, después del signo porcentual, agregan punto más la cantidad de dígitos que quieren mostrar. Y terminan licenciada, por ejemplo, cuando ese punto F siempre es cuando vamos a escribir, por ejemplo, un decimal como ese ejemplo, 8.5. Si, por ejemplo, si solo vamos a escribir, por ejemplo, un número, por ejemplo, como 45, no es necesario agregarle punto F. No, porque si usted
si el tipo 45 es un tipo de dato entero. Entonces, en vez de utilizar el tipo de dato double, usted utiliza el tipo de dato int, tipo de dato entero. Porque double es para cualquier decimal, sea grande o pequeño, Decimal. ¿verdad? Sí, Entonces, por eso siempre va a ir el punto F y el punto 2 es cuando quiere 2 puntos después de la cantidad. Por ejemplo, 8.5, el punto 2 es para decirse ahí un 8.56, por decirlo así. sí. Por ejemplo, aquí ustedes miraron, aquí es 72.25 el cuadrado. Entonces, como ya lo que sigue son ceros, entonces nos muestra la cantidad de ceros que sigue. Aquí limitamos a eso. Si Bueno. ingreso, por ejemplo, ya le doy la palabra. ¿Verdad? Si yo ingreso 45, entonces como es doble, me lo va a tomar como 45.00. Digamos 45 del cuadrado de 45.00 es 2020. Ahí está. Entonces, si nosotros lo ingresamos como 45, entonces se toma 45.0. Porque es un dato decimal. Dígame, Alejandra. Cuando imprime ahí los datos, no se le puede poner, no se puede utilizar print LN, porque se me hace como más difícil con print F. Entonces no sé si se podría o no. Si hay otra forma, pues, de imprimirlo. Si hay otra forma, la vamos a utilizar, pero tienen que irse familiarizando de todas las formas. Tienen que irse familiarizando. Pues si vamos a hacer ejemplo utilizando el print LN ya para imprimir datos. Como le explicaba, yo tengo una consulta. Permítame, cuando en el print LN para separar los argumentos no utilizamos la coma. Dígame. Usted dijo que cuando tiraba un error, ¿a qué se debía? ¿Cuál error? Pues me dice, no se ha encontrado cargado la clase principal cuadrado. ¿Tiene el método main? Creo que sí. Sí. ¿Guardó la clase? ¿Cómo dice? ¿Guardó los cambios que le hizo a la clase? También. Seguro. Es que si usted, porque a veces no se encuentra porque o no tiene el método main o lo tiene mal escrito, verifique que el encabezado esté correcto. Verifique también que haya guardado todos los cambios. Gracias. Si solo lo guardó al inicio, solo con la declaración de la clase, después creamos el método main y las instrucciones y no le damos guardar, nos dice a veces esa parte, que no se ha sido encontrado en la clase principal. Entonces verifique todas esas cosas. Verifique esos detalles. Y si no lo encuentra, me escribe al correo o a la plataforma. ¿Alguna duda más que tengan? Tengo un par de minutos todavía. ¿No hay dudas? Bueno, ustedes si las tienen, ya saben dónde escribirme, al correo, plataforma, foro de consulta, creo que no lo han seguido utilizando, en la mensajería privada. Estén pendientes porque voy a estar subiendo materiales. O sea, hay clases que las voy a estar dando así por video y después solo retomamos cuando tienen alguna duda y retomamos algunos temas. Entonces estén pendientes de la plataforma, practiquen, hagan los ejercicios
O sea, no solo es ver el video, no basta con solo ver el video, estar viendo el video, la explicación, usted vaya haciendo lo que se hace en los videos. Entonces nos vemos la próxima clase y ahí estamos en comunicación por los medios oficiales. Buenas tardes. Gracias, Rick.